Serafal. Desde que llegó a vivir con el castaño, se sentía relajada tanto trabajo como Mao Leviathan la cansó mucho y más cuando ocurrió lo del Triexa, ya quería descansar de mucha puesto y esa oportunidad la vio cuando el actual Sekiryu-tei apareció de nuevo para ayudar con lo de Shiva, ella se enteró del engaño de las chicas Asia Ise y eso la molestó mucho, como cambiaron a un buen hombre por otro solo por sexo, pero dejando eso se enteró que algunas personas se irían a vivir con él por decreto de sus compañeros líderes fue con Sirsex a hablar con él para que ella fuera a vivir con el castaño también y aparte de que su hermanita estaría ahí era un 2x un Sirsex solo aceptó la petición y le dijo cuándo sería el día en el que se fuera a vivir con ellos Serafal solo asiente y se va a preparar sus cosas ya cuando estaba viviendo con Issei esta se enteró que Issei tenía una relación con Sona esta quería separarlos al principio pero al ver cómo Issei la trataba como una reina lo dejó pasar su relación con Sona era triste ya que quería estar junto a su hermana, ella quería convivir con ella ya que sentía que la dejaba ya mucho de lado por el trabajo eso era observando a lo lejos por el castaño, él tomaría cartas en el asunto ya que Serafal es una gran amiga y su cuñada, posiblemente también un interés amoroso, él siempre la trató con respeto y amabilidad así que para mejorar la relación entre hermanas él las citó en un cuarto donde él estaba ahí sentado en un sofá las dos estaban ahí presentes mirando a Issei, Sona estaba extrañada por la acción de su novio pero al ver a Serafal se puso seria ya que cada vez que estaba al lado de ella siempre la comparaban y eso no le gustaba por eso tomó el papel de una mujer seria, Serafal estaba feliz al estar junto a su hermanita pero al ver ese cambio de ánimo en ella esto hizo que se desanimara ya que siempre que están juntas se ponía así y ayudó a las dos para saber el por qué esa actitud y alejamiento de ellas, así las estuvo escuchando dándole comprendió la situación Sona se sentía la sobra de Serafal y eso no le gustaba por eso cambio de actitud, Serafal comprendió eso y se disculpó y así empezaron a hablar por un rato ignorando a Issei, el castaño solo veía la interacción y antes de irse prendió la televisión que tenía en ese cuarto donde puso una de sus canciones la siguiente canción no me pertenece derecho a su respectivo creador la canción fue escuchada por las hermanas estas sentían que querían llorar ya que esa canción las representa en cierto modo ya después de la reconciliación y la mejora de su relación de hermanas, hablaban más Serafal cambió la forma de ver a Issei y él la había ayudado con su hermana y eso le agradecía, ella empezó a sentir una calidez en su corazón, ella pensaba que era admiración por la ayuda del castaño pero durante el largo tiempo que convivió con él hasta la fecha aclaró eso y la realidad es que se había enamorado de él, se lo comentó a su hermana y esta sin ningún problema la aprobó, eso hizo feliz y la abrazó, se enteró que las demás para pedir permiso a sus parejas y también declararse al castaño Benelana. Después de largas discusiones con Seuticus sobre lo que le hizo a ella y a Issei, al ocultar aquel engaño y sobre su infidelidad hacia ella, terminó divorciándose de él. Las castañas sufrió mucho por eso, ella quería despejar su mente después de esos momentos tristes, ya que ese acto fue un golpe duro así ella y le dolía al saber que Issei volvió para ayudar a las facciones encontrar de Shiva y de que un grupo de personas se irían a vivir con ella vio la oportunidad de poder olvidar el engaño conviviendo con algunos conocidos y también platicar con Issei de qué ha hecho estos últimos años pero no podía aguantar mucho platicando ya que aún le dolía la traición de su ex esposo, ella seguía sufriendo y al ver eso decidió consolar a la castaña siendo él su apoyo emocional y animándola a que lo supere esos ánimos hizo que poco a poco Benelana se aliviará de ese dolor emocional, Issei siempre se tomaba el tiempo para estar con ella siempre tomaban café juntos y hablaban de cosas triviales de esas conversaciones se enteró que la niña con la que lo veía siempre era su hija con Penemue y también que él está en una relación con Sona. Sekbaria, la tía, Kumou, Penemue, Aika. Eso la puso celosa inconscientemente ya que desde el fondo de su corazón roto se empezaba a sanar gracias al castaño que está cambiando lo malo por algo bueno 2. Ese sentimiento que empezaba a surgir de ella era amor, el amor que nunca creería volver a sentir por culpa de su ex marido tuvo un largo tiempo de aclarar ese sentimiento y si 100% real no fake se enamoró del castaño y al saber que se le van a confesar las demás chicas hacia él esta se une a ellas para ver si el castaño las aceptaba como pareja Gabriel. La Serafín se había enamorado del castaño desde hace un buen tiempo le llamaba mucho la atención ya que todo lo que él hacía era por amor puro y bueno y al mudarse con él ese sentimiento creció más, al ver cómo era amable y caballeroso con todas, le fascinó mucho aparte de que su música era muy buena y daba mensajes bonitos en cierto sentido ya que solo escuchaba del género romántico la convivencia era muy agradable, ella veía cómo Issei se movía y se daba el tiempo de convivir con ellas y más le gustaba ver cómo era con su hija Gabriel, se imaginaba
imaginaba cómo sería tener una vida con él, con un hijo o hija jugando con su padre, siempre se embobaba con su mundo pero no reunía valor para confesarse y más cuando Issei ya tenía pareja o más bien parejas, eso la desanimó un poco, pero igual querría estar con él, así que al saber que el grupo de chicas externo a sus parejas se le iban a confesar se armó de valor para juntarse con ellas, pero le sorprendió ver que su amiga Griselda también estaba y se juntó con ella para hablar de Issei, pero primero pediría autorización por parte de sus parejas si les dejaba estar con Issei y Griselda. La monja al inicio no estaba interesada en él ya que le parecía muy joven e infantil para ella, pero al ver cómo fue derrotada por aquel castaño, se interesó en su técnica de espada. Al saber que su señora se va a ir a mudar con el castaño, ella también se ofreció ya que quería saber sus técnicas de combate ya al vivir con él, aparte de que siempre la trataba con respeto y amabilidad, siempre miraba cómo entrenaba con la espada, apreciaba cómo él se tomaba en serio su entrenamiento, también se fascinó con el cuerpo del castaño, era un cuerpo tonificado, no mucho músculo y muy poco, estaba perfectamente equilibrado, como debería estar ella. Después de que lo veía, trataba de imitar los movimientos del castaño, pero al intentarlo o le daba un retorcijones en el cuerpo o le dolía mucho tratar de mover su espada y se veía divertido las acciones de Griselda. Ella al ver que la estaba observando el castaño se sonrojaba, a Issei se le hacía lindo ese gesto, así que ayudaba a la rubia, entrenaba con ella para que supiera más de su estilo de pelea y de Tsuba Megaeshi. Ella estaba fascinada por la técnica de espada del castaño, se notaba que no perdió el tiempo cuando se fue después del engaño de las chicas. Obviamente estaba decepcionada de Xenovia, pero eso no impidió tener una relación de amistad con él. Cada vez que terminaban de entrenar, siempre se estaban a descansar tomando agua o otra bebida. A ella siempre cuando estaba al lado de él le surgía un calor en su pecho. Al principio era mucha admiración hacia él ya que a pesar de tener más experiencia que él, este era más habilidoso por así decirlo, pero esos momentos que pasaba junto a él y conocerlo más a fondo la hizo enamorarse de él. Cuando descansaban platicaban de su vida y experiencias vividas. Griselda al saber cómo es Issei en realidad se enamorarse de él, como ya dije quién era en realidad Issei Yodo, la hizo ver el buen hombre que era. Al por fin entender que estaba enamorada de Issei, se quería confesar y se unió a las demás para pedir permiso a sus parejas actuales, eso también la impresión ya que se enteró de sus relaciones y quería estar con Issei y se le declararía junto a las demás Lilith. Ella después de que la Chaos Brigade fuera erradicada se quedó con los ángeles caídos, pasaba tiempo con Penemue, Azazel y Issei y al igual que a Opis el castaño la ayudó a comprender las emociones. Cabe recalcar que eso fue después del Triexa, ella era muy feliz junto a sus amigos y interés amoroso ya que Issei convivían con ella a menudo, eso hizo que se enamorara inconscientemente de él, pero el día que supo que Issei se había ido y no se sabía el paradero la puso triste y la hizo volver a su actitud fría y sin emociones. Así estuvo por mucho tiempo hasta que Issei volvió. Ella se puso feliz al enterarse, pero ella todavía no estaba lista para verlo. Cuando se enteró de que Penemue se iría a vivir con él, esta le dijo si podía ir con ella. La peli morada aceptó al ver la emoción de la Lolita y solo sonrió ya que su amado tendría más parejas. Sin querer al ya estar bajo el mismo techo que Issei pasaba el tiempo con él y su hija, ella se impresionó y se puso algo triste su amiga Penemue, pero la valió chetos. Ella quería estar con él ya que estaba enamorada del castaño y al pasar el tiempo con él se enamoró más. También quería mucho a las hijas de Issei y ella era muy tierna también. Le gustaba estar con él cuando él estaba sentado leyendo algún libro y ella estando en su pierna sentada estando en silencio. Eso se le pegó gracias a que ella al ser una copia de Otis también adquirió ciertos gustos. Un día se decidió confesar sus sentimientos que ya estaban más claros que el agua y al ver el grupo de chicas que se le iban a confesar se les unió y así le confesaría lo que siente Atena, Artemisa y Hestia. El trío de griegas desde hace tiempo eran admiradoras de Issei ya que logró grandes hazañas que hicieron que su nombre fuera muy escuchado. Una de estas es derrotar al Triexa, así salvando a los líderes de sellarse con esa cosa. Estaba interesadas en él por su forma de pelear y esa voluntad de acero inquebrantable. Cuando no supieron de él se pusieron tristes ya que ellas eran muy fans de él, y al saber de su regreso se pusieron alegres y más cuando les dieron que iban a pelear con él en un encuentro amistoso. Eso puso emocionadas a las dos diosas que iban a pelear contra él. Hestia estaba desanimada ya que ella no participaría después del encuentro contra él. Se impresionaron mucho ya que Issei era muy fuerte a tal punto de derrotarlas muy fácil. Cuando supieron que Atena y Artemis se iban a vivir con él por decreto de Zeus, se pusieron contentas ya que conocerían más a fondo a su ídolo. Hestia al saber de eso fue con Zeus a decirle que si ella también podía ir a vivir con él. Zeus le cuestionó eso, pero bastó con una mirada cuestionarla y dejarla también que vaya. Cuando llegó el día de ir las tres estaban felices
país, se teletransportaron al lugar y vieron que había muchas chicas. Eso no les importó ya que querían conocer más a fondo a su ídolo y se diera el caso ser sus parejas. Ellas, al vivir bajo el mismo techo, cumplieron su objetivo, el cual era conocer más al castaño. Al saber cómo se enamoraron de él perdidamente. Para ellas él era la definición de hombre, ya que él era muy caballeroso con ellas, amable y atento. Cuando pasaban el tiempo con él platicaban o se escuchaban música de Red Dragon, ya que era el artista favorito de las tres diosas. Ellas durante un tiempo juntaban valor para confesarse. Se enteraron que Issei ya tenía pareja, o más bien parejas. Al saber eso entendieron que tenían que pedir permiso para ser parejas de Issei con ovarios. Fueron a pedir si podían ser parejas de Issei. Ya estaban a punto de ir hasta que el Menilde se les unió. Ellas no tuvieron problema con eso, pero se les empezaron a juntar más chicas, así que tenía que planificar de la diosa del amor y comandante de las valquirias. Ella, al ser la diosa del amor, rápidamente se enamoró de Issei. No hay mucha historia para ella, lo mismo que las demás. Ella se enamoró del castaño por su forma de ser. Él mostraba ser un hombre que cuando pedías de su ayuda él te la daría uno. Freya se juntaba con él para saber más sobre el castaño, su historia y lo que solía ser la Asgardiana. Quedó fascinada por la evolución del castaño, de cómo de ser un chico pervertido pasó a un hombre en toda la palabra. Lo único que le disgustó fue el cual fue la razón de esa madurez, una traición, lo que él le dolía a cualquier persona, y más le disgustó por saber que una de sus valquiria lo traicionó. Ella había dicho desde tiempos inmemoriales que cuando encuentren a un hombre que le guste y lo elijan como su pareja, se queden con él por el resto de su vida. La diosa, al saber que una de sus valquiria rompió ese decreto, se apenó por eso y se dijo a sí misma, es una deshonra a ella. Pero dejando eso de lado, Freya ya estaba lista para declararse a Issei. Al ver que las chicas se estaban juntando para cometer aquel acto, se les unió y se coordinaron para cometer aquel acto. Ella, encargada en el inframundo de los muertos sin honor, estaba aburrida de su hogar. Ella quería hacer algo nuevo, ya que era muy agotador estar a cargada de los muertos sin honor. Al saber que una de sus compañeras diosas se iría a vivir con un chico, le preguntó si se podía ir con ella. Ella aceptó la petición y fue a preparar sus cosas. Al saber con quién se fue a vivir, se impresionó mucho, ya que era el actual Sekir Yutei. Al principio no le importó, ya que esto era un escape de su rutina diaria, o más bien un escape de la monotonía. Ella al principio no presentaba interés, ya que estaba disfrutando de su libertad, ya que esto era un pretexto para que ella descansara. Pero un día que se le acercó el castaño a hablar con ella, a platicar sobre ella, ya que Issei sabía que tenía que convivir con sus inquilinas para una sana convivencia, y al pasar del tiempo ella se fue enamorando de Issei, ya que él siempre la escuchaba y pasaba el tiempo con ella sin importar que ella sea una diosa del Elaine. Le gustaba esa sensación, esas mariposas en el estómago, ese calor en el pecho y ese sentimiento de estar al lado de él. Todavía no sabía muy bien sobre ese sentimiento, así que fue con su amiga Freya a que le explicara esa sensación y sentimiento. Freya le aclaró sus dudas y le comentó que sentía lo mismo por el castaño. A ella no le importó eso, ya que no le importaba compartir a su pareja. Espera, peso pareja. Esa línea de pensamientos la puso roja, ya que todavía no era nada de Issei y ya está la proclama su pareja. Qué vergüenza. Ella, al pensar en eso, se decidió por declararse a Issei. Al ver que Freya se iba a juntar con un grupo de mujeres que también se le iban a declarar a Issei, se unió también el Menilde. La vampira, desde que conoció a Issei, se enamoró de él. Obviamente hubo un proceso en la NL, pero me da hueva escribir eso, así que lo resumiré en eso. La hizo cambiar de actitud después de los eventos del Triexa. Ella se puso a pensar que ya podría estar con Issei, pero le estaba empezando a entrar la inseguridad de que no sería lo suficiente para Issei, y obviamente no cometería la pendejada de irse con otro pendejo. No, ella le daría su primera vez en coger. Hay un chingo de primeras veces, no mamen. Ella se alejaría de él por un tiempo para despejar su mente de toda duda, y se lo dijo a Issei. Eso le dolió a ambos, pero ese tiempo serviría para ella. Al pasar el tiempo, se enfocó en su facción, ya que ella era líder de los vampiros, y al enterarse de la traición de las chicas hacia Issei, ella se enojó mucho con ellas. Y quería ir con Issei, pero él había desaparecido. Eso la puso triste, y encontró consuelo en la música de un nuevo cantante llamado Red Dragon. Después del largo tiempo, se enteró del regreso de Issei por el problema de Shiva. Ella vio su regreso y todo lo que ha hecho en este tiempo hasta el día de que se iría a mudar un grupo de personas. Ella, como líder, le comunicó a los líderes que también iría a vivir con él. Los líderes le pidieron el favor de que le dijera a Issei que irían más personas a vivir con él. Al vivir con él solo, se enamoró más de él y ya sentía más listo
respuesta que nunca para declara su amor hacia él. Se sorprendió de que Issei tenga novias y que también tenga una hija con la cadre de Grigori, pero eso no la desanimó. Ella ya iba enfocada en su objetivo, sería una de las parejas de Issei. Al ya dirigirse hacia el lugar donde transcurría el hecho, vio que las tres diosas del Olimpo también iríanse junto con ella, y al ver que había más chicas su que se tenía que organizar. Mientras se organizaban, se ponían a escuchar música de Red Dragon, el cantante favorito de todas. Ya después de estar organizadas para su declaración amorosa, se dirigieron primero con las parejas de Issei, y así llegamos a la casualidad de estos momentos. Las chicas, después de decirle la razón por la cual se enamoraron de Issei, estaban expectantes por la respuesta del castaño. Este solo estaba pensando la respuesta, así que lo consultó con sus parejas, las cuales decían que si las aceptará, que los sentimientos de ellas eran verdaderos. Issei ya tenía respuesta hacia ellas, así que ya les iba a responder. Las chicas ya estaban viendo cómo Issei les iba a decir algo. El corazón de las chicas iba a 220, estaban al borde del sofá, pero vieron como Issei le preguntó algo a su hija. Ya quería decir pero con desánimo. Pero se aguantaron, ya que Issei iba a tomar en cuenta la palabra de Su. Eso les gustó mucho, ya que Issei era un buen padre con Issei y Yui. Issei, ¿te puedo preguntar algo? Yui, sí papi. Issei, ¿te gustaría tener más mamás? Yui, más mamás aparte de mamá Sona, mamá Sekbaria, mamá la tía, mamá Kunou, mamá Aika y mi mamita Issei. Así es, ve el lado bueno, vas a tener más regalos en Navidad y en tu cumpleaños. Esto se lo dijo con ternura y agarrando un cachetito de Yui. Yui solo pensaba en eso, ya que era una gran oferta, y le contestó. Issei solo palideció al sentir una mirada fija de su amada Penemue, que lo veía con cara de ¿qué carajo le enseñaste a nuestra hija? Issei solo volvió a mirar a su hija, confirmando de que Yui sí aceptaba a las chicas, y le dijo que si. El castaño volteó a ver las chicas solo para decirles acepto ser la pareja de todas. Fin.